revelan cómo una limpiadora extraordinaria descubrió síntomas ocultos que salvaron al CEO millonario de una crisis inminente. Ana, con su escoba en mano y su alma cansada, entró cada día a un mundo pulido y brillante, un espacio donde los logros de otros iluminaban el camino de su sacrificio. El calor del sol matutino inundaba las oficinas de la empresa tecnológica, todo relucía como si el éxito tuviera un olor propio. Pero en su interior, Ana mantenía una dualidad: era la cuidadora de 3 hijos pequeños y una madre anciana, una vida llena de responsabilidades en un rincón olvidado de la ciudad. Con cada paso que daba por esos pasillos, se sentía como si atravesara un puente que la separaba de un mundo en el que su esfuerzo pasaba desapercibido. Mientras pulía el suelo de la oficina del CEO, Ana notó algo que la hizo detenerse: aquel hombre imponente que tomaba decisiones por miles de vidas parecía, por primera vez, vulnerable. Una tos leve pero persistente rompía el aire del lugar. Su mirada distante, su piel cenicienta, algo no estaba bien. Y entonces, la preocupación se instaló en su pecho, como un ladrón que robaba el aliento. Los recuerdos de su madre enferma invadieron su mente, y un susurro de duda le hizo cuestionar su lugar. ¿Por qué debería importar, en todo este ruido de éxito y poder, la salud de un simple hombre? Su corazón palpitaba al compás de esos pensamientos, cada golpe un eco de su conflicto interno. La dignidad que había cultivado en su vida la empujaba hacia el frente, pero el peso de su humildad la frenaba. Con una respiración irregular, repasó la escena: su madre, sus hijos, una vida costosa. Mientras seguía la rutina, la angustia le susurraba al oído: había cruzado el umbral de otra clase social, pero su conciencia le decía que no podía simplemente ignorar esa tos. ¿Cómo podría, ella, una limpiadora, romper el hilo invisible que dictaba su posición en el mundo? La imagen del CEO, inalcanzable y distante, bailaba en su mente. Fue un encuentro fortuito lo que marcó el inicio de su redención. Don Julio, un venerable médico y amigo de la familia, apareció en su camino como una señal en medio de la tormenta. Con su taza de café humeante, habló con Ana no solo de diagnósticos, sino también de la valentía que a menudo se hallaba oculta en los lugares más oscuros. Ella le compartió sus preocupaciones, observaciones, los pequeños detalles que la inquietaban. Don Julio, con su sabiduría, sembraba en ella la semilla de la acción. La urgencia por descubrir lo que estaba sucediendo a su alrededor crecía. Pero en cada palabra, también brotaban raíces de miedo. ¿Y si sus esfuerzos por advertir sobre la salud del CEO terminaban en un desprecio por atreverse a cruzar la línea? La presión se intensificó en su interior. Mientras los días pasaban, una fatídica tarde, el pálido rostro del CEO iluminó el horizonte de su mente. La crisis de salud era inminente, el miedo comenzó a calar hondo. ¿Qué apostar en esa partida de ajedrez en la que no solo estaban en juego las vidas de otros, sino también su propia existencia? ¿Cómo dimensionar el valor de sus observaciones frente a la fuerza de la indiferencia de aquellos que dominaban? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana sentía que la lucha de su vida la posicionaba en el borde de una incomprensión profunda. Su decisión de hablar, de confrontar esa realidad, pulsaba como un tambor en su pecho. Cada estornudo que resonaba en la oficina del CEO se convertía en un grito sordo que imploraba ser escuchado. ¿Se atrevería a impulsar el cambio? Con su escoba aún en la mano, la historia de su vida estaba a punto de cruzar una línea donde las sombras del olvido se encontrarían con el fulgor de su verdad. ¿Cambiaría su sacrificio el rumbo de una existencia que parecía estar destinada a ser opacada por el brillo ajeno? La respuesta flotaba en el aire cargado de incertidumbre.
El eco de sus dudas resonaba en la mente de Ana, mientras el brillo del suelo pulido reflejaba más que simplemente su trabajo. Cada día se tornaba un espejo de sus propias inseguridades, sus responsabilidades balanceándose en un hilo delicado. La salud del CEO se había convertido en un símbolo de su propia batalla interna, un recordatorio del poder que la invisibilidad podría tener en su vida. Mientras Ana continuaba con su rutina, le susurró una idea: ¿y si pudiera hacer más? La propuesta de don Julio reverberaba en su conciencia. No era solo una limpiadora, era su instinto agudo y su experiencia diaria lo que la diferenciaba. La insignificancia que sentía comenzaba a transformarse en una chispa de determinación. Había cosas a su alrededor que podían cambiar, y en vez de ser un mero observador, podría ser la voz que se atrevía a alzar. Las horas pasaban y la imagen del CEO se repetía en su mente, su respiración irregular, su piel pálida. A medida que la presión aumentaba, también lo hacía su necesidad de actuar. Los días de simplemente barrer y limpiar se desdibujaban. Su papel era más inteligente, más crucial. Se dio cuenta de que mantener el silencioso eslabón que representaba la limpieza le daba una perspectiva única que otros carecían. Así fue como Ana decidió que su voz sería parte del cambio que tanto ansiaba. Una mañana, repleta de una nueva resolución, decidió visitar a don Julio nuevamente. Su corazón latía con un ritmo inusual, anticipando no solo un consejo, sino también una validación de su creciente deseo de involucrarse. Cuando llegó a su hogar, se encontró con el médico disfrutando de una taza de té, en un ambiente cálido y hogareño que contrastaba con la frialdad del mundo empresarial donde trabajaba. Don Julio, siento que tengo que hacer algo más por el CEO, expresó Ana, cada palabra nacía con un nuevo peso. No puedo ignorar lo que he visto. Sus ojos ardían con una mezcla de pasión y miedo. Los temores de represalias aún danzaban en su mente, pero los ignoró, reforzando su argumentación con la preocupación genuina por la salud del hombre que, aunque distante, representaba algo importante para ella y para su familia. Cada voz cuenta, Ana, le dijo don Julio, sus palabras actuaron como un bálsamo. No eres solo una limpiadora, eres una observadora. Si elegiste hablar, entonces es tu responsabilidad alzar la voz cuando veas algo incorrecto. Pero también debes estar lista para las consecuencias de tu valentía. Esas palabras encendieron un fuego en su interior y ella sintió un impulso renovado. Con la confianza ampliándose, Ana comenzó a meditar inicialmente sobre cómo acercarse al CEO. Era una tarea formidable, pero la idea de dejar su inquietud sin respuesta era más aterradora. La seguridad de su estabilización económica podía estar en riesgo, sí, pero ella quería creer en una verdad más grande: la justicia de actuar a tiempo podría ser lo que salvase no solo al CEO, sino a innumerables empleados en la empresa. La determinación era palpable mientras regresaba al trabajo, el miedo sucesivamente disipándose. En cada pasillo, en cada mirada de los otros trabajadores, encontró el eco de su propia lucha. De pronto, los roles de observador y participante se entremezclaban. Sabía que la realidad de su posición sería ignorada y subestimada, pero estaba lista para desafiar cada una de esas percepciones. El momento llegaría, debía encontrar la oportunidad justa. Mientras un grupo de ejecutivos discutía estrategias en el área común, su corazón latió con fuerza. La energía era intensa, cargada de posibilidades. La incertidumbre, aunque abrumadora, ya no era solo un monstruo que la atemorizaba, ahora, era un reto que estaba dispuesta a enfrentar. Ana sabía que el instante de la verdad estaba al caer. Cada mirada, cada palabra que cruzara su mente la acercaba más a ese primer paso que daría. Pero una decisión crucial se avecinaba, una que daría forma a su futuro y el de su familia. La omnipresencia de las dudas regresó, pero con una mezcla de valentía que comenzó a crear un nuevo camino. Sin embargo, su elección sería irreversible. El momento había llegado, y la pregunta flotaba en el aire: ¿se atrevería a romper el silencio y tomar la acción que cambiaría su vida y, tal vez, la de muchos otros?
Mientras su respiración se volvía más rápida, supo que, finalmente, todo se trataba de un riesgo justificado. ¿Sería la valentía o el miedo quien definiría su destino? El día había comenzado como cualquier otro, con el sonido distante del tráfico y la rutina habitual de Ana fluyendo orgánicamente a su alrededor. Sin embargo, en su interior, se gestaba una tormenta. La ansiedad se manifestaba como un nudo en el estómago que no podía ignorar. Mientras se movía por el edificio, limpiando con movimientos metódicos, su mente giraba entre momentos de reflexión e impulsos de acción. Ana sabía que cada interacción con el CEO tenía el potencial de ser decisiva. En su rol, tenía acceso a innumerables momentos fugaces que otros, atrapados en sus responsabilidades, probablemente pasaban por alto. La idea de convertirse en una voz que rompiera el silencio le otorgaba una fuerza inesperada, pero también conllevaba el peso de las consecuencias. Roman, un compañero, la observó con curiosidad mientras frotaba el piso de la sala de juntas, y aunque no lo decía, Ana notaba su escepticismo. ¿Qué te pasa, Ana? ¿Pareces en otro mundo?, le preguntó un día Roman, sus ojos eran un refugio amable en medio de la agitación que sentía. Solo pienso en cómo podemos hacer las cosas mejor, ¿sabes? No todo es solo limpiar, respondió, tratando de ocultar la magnitud de sus pensamientos sin dar demasiados detalles. Roman no insistió, pero la mirada de duda que le lanzó le hizo dudar. ¿Quería de verdad convertirse en una agente del cambio? La prueba de su valor la guardaba en el pasillo más cercano al despacho del CEO. Decidida a actuar, comenzó a trazar un pequeño plan en su mente. Analizaría los hábitos del CEO, observaría sus interacciones, sus gestos, cada pequeño indicio que pudiera confirmar su inquietud. Se sabía capaz, el hecho de haber detectado ciertos síntomas menores en otros compañeros de trabajo le había dado una perspectiva única. Eran esas observaciones las que la hacían sentir poderosa, valiosa. Pero, ¿cómo comunicar eso a alguien tan distante? Con el paso de la semana, Ana creó un registro mental. Cada vez que el CEO pasaba por delante de ella, notaba su aliento, a veces entrecortado. Había veces que la preocupación reflejada en su rostro era palpable. Fue entonces que una idea más atrevida se impuso en su mente, tal vez, soñando en grande, podría recopilar información formalmente y presentársela a algún miembro del equipo ejecutivo que pudiera ayudar. Tenía que actuar como un puente entre la atrocidad que él ignoraba y la vida que todos llevaban en la empresa. La noche antes de su primera presentación a los ejecutivos, pasaba en vela, inquieta. La hora estaba marcada en su mente, así como la presentación que debía preparar. En ese momento decisivo, se enfrentaba a la dura realidad de su papel, sería invisible, sí, pero no podía permitir que esa invisibilidad la privara de actuar. Sabía que corría el riesgo de ser ignorada, incluso ridiculizada, ante un grupo que presumiblemente no vería su visión. El día llegó. Ana se vistió de manera más formal, optando por un atuendo sobrio que reflejaba seriedad. Con cada paso que daba hacia la sala de juntas, su corazón latía con fuerza. No podría dar marcha atrás. Cuando cruzó la puerta, se encontró con miradas interrogativas y un ambiente tenso. Pero había algo en su interior que había cambiado, ya no era la limpiadora que solo recogía migajas. Se presentó, y mientras sus palabras emergían de su boca, su confianza comenzaba a tejerse con determinación. Hemos notado ciertas irregularidades que concernen la salud de nuestro CEO, comenzó, y en el fondo, sentía que sus palabras eran balas de cañón. Podía ver cómo algunos se inclinaban hacia adelante, interesados por el rumbo inesperado de su discurso. A medida que desarrollaba su argumento, una pregunta se proyectaba claramente: ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para hacer lo correcto, y qué consecuencias podría acarrear? La mirada del director de recursos humanos se hizo más intensa y Ana supo que había despertado algo en la sala. La historia de su vida, de invisibilidad a protagonista, estaba por escribirse. Pero al final, una pregunta seguía resonando en su mente:
¿sería suficiente su valor para cambiar el curso de la historia de un hombre y, en consecuencia, de todos ellos? ¿Qué pasaría si su atrevimiento le costara más de lo que estaba dispuesta a sacrificar? Así, con el futuro por delante, un nuevo dilema se cernía sobre ella. ¿Podría Ana realmente ser el cambio que buscaba, o sería el momento en que la ansiedad la atrapara una vez más? Los días posteriores a su sorprendente intervención se convirtieron en una montaña rusa emocional para Ana. Cuando dejó la sala de juntas, la energía en su interior era innegable. Era un sentimiento nuevo, como si hubiera cruzado un umbral. Las miradas que antes la desnudaban se transformaron en puertas entreabiertas hacia un mundo de posibilidades antes inimaginables. Sin embargo, el eco de su propia voz resaltaba en su cabeza. El efecto de su presentación no había hecho más que iniciar una serie de preguntas aún sin respuesta. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Aunque en la superficie, la rutina de limpieza permanecía intacta, Ana había comenzado a notar cómo sus acciones influían en el ambiente de trabajo. Los ejecutivos, después de su intervención, empezaron a tratarla con una genuina deferencia. Algunos incluso la saludaban con un interés que hubiera considerado impensable. Sin embargo, esta nueva atención la dejó en un estado de incertidumbre. A medida que la presión aumentaba, su autoduda comenzaba a resurgir. Aquellas primeras miradas de curiosidad se transformaban en un crisol de expectativas. Ana pasaba largas horas analizando las reacciones de sus compañeros y las repercusiones de su presentación. ¿Había hecho bien al elevar su voz? ¿Estaba cualificada para ser el agente de cambio que tanto anhelaba? La carga de ser la mujer que sorprendió a la sala pesaba sobre sus hombros como una losa. Fue entonces cuando decidió llevar su inquietud a un nuevo nivel. Consciente de que no solo necesitaba el respaldo emocional, sino también la base narrativa que justificara su elección, comenzó a documentar sus observaciones. Creó un informe que no solo abarcaba la salud del CEO, sino también la cultura laboral que, en su opinión, contribuía a una atmósfera tóxica en la oficina. Fue un esfuerzo titánico para ella, que siempre había operado en las sombras, sin la necesidad de mediar con la política del lugar de trabajo. En medio del proceso, se encontró con la necesidad de enfrentarse directamente a la conversación sobre su rol. Decidió buscar a Roman, sintiéndose más capaz de exponer sus dudas a un compañero que pudiera comprender su carga. Al hacerlo, le habló de su transformación personal, de cómo una parte de ella había emergido del escondite. A pesar de ello, los ecos de la ansiedad seguían resonando, estaba justo en el umbral. «Soy una limpiadora, no una ejecutiva», le confesó un día, mientras tomaba un café en la pequeña sala destinada al descanso. ¿Y si el empeño que estoy invirtiendo no es suficiente? Soy consciente de que esto puede repercutir en mi trabajo, y no tengo la formación adecuada para estar en esa sala. Roman la observó, y su respuesta fue intensa. Te has atrevido a hacer algo que muchos no. No es tu formación lo que importa, es tu visión. A veces, la claridad que tienes proviene de estar más cerca de la realidad, no de un Excel. Sus palabras removieron algo en Ana. Era cierto que su perspectiva única podía ofrecer soluciones a problemas que los ejecutivos no podían ver. Con renovada determinación, finalmente presentó su informe a un consejo específico de ejecutivos. La respuesta fue positiva, pero el desgaste emocional la dejó exhausta. Al salir de la reunión, su mente estaba llena de dudas. La situación podía seguir escalando de un momento a otro. Sus compañeros ahora la verían como una líder potencial. Pero, ¿cómo lidiar con esas expectativas? ¿Qué decisiones de liderazgo debía enfrentar sin ceder ante su ansiedad? El conflicto interno se definía con claridad, la línea entre ser protagonista y ser víctima de la presión podía desdibujarse en cualquier instante. Sin embargo, había una voz en su interior que empezaba a calar hondo. La misma que la empujó a hablar, la instaba a ser más que una voz, a convertirse en una referencia. Y así como sus primeros días de trabajo habían sido un proceso de observación, quizás el camino hacia la construcción de su nuevo yo necesitaba ser igualmente deliberado.
¿Sería capaz de soportar la presión que venía con el nuevo papel que se había autoimpuesto? No había vuelta atrás, y los siguientes pasos definirían no solo su carrera, sino su identidad. Mientras se preparaba para definir su futuro, la incertidumbre de qué papel asumiría la mantenía en vilo, preguntándose si la confianza ganada podía sostenerse en un entorno en constante cambio, donde las expectativas solo parecerían aumentar. El momento de verdadero desafío estaba a la vuelta de la esquina. Ana se sintió atrapada en un mar de expectativas y promesas no cumplidas. La luz que había sentido al presentar su informe se desvanecía ahora, reemplazada por la incertidumbre e inseguridad que habían acompañado a su vida durante tanto tiempo. Decidió que necesitaba dar un paso más en su viaje de autodescubrimiento y, al mismo tiempo, fortalecer su posición en la compañía. La decisión estaba clara, debía prepararse para asumir un rol más activo, un rol que no solo la identificara como la limpiadora que sorprendió a la sala, sino como la mujer capaz de hacer frente a los desafíos que venían. Comenzó a concentrarse en lo que podía controlar. Cada día, llegaba antes al trabajo para repasar su informe, buscando aspectos que pudieran ser reinterpretados o ampliados. Dedicaba horas a investigar sobre liderazgo, comunicación efectiva y estrategias de cambio organizacional. En su mente surgían fragmentos de conversaciones que había escuchado en la sala de juntas, el lenguaje técnico, las terminologías que parecían tan ajenas, pero que en su interior resonaban. Decidió que no podía ignorar esa parte de ella que ansiaba ser más. Ana sabía que ello implicaría un sacrificio. El tiempo que antes dedicaba a sus tareas rutinarias se renovó con la determinación de ampliar sus horizontes. Se volvió efectiva y organizada en su trabajo diario, pero no dejó que eso le robara las horas de estudio. Sin embargo, no todo era fácil, el desgaste emocional de intentar equilibrar su vida diaria con el deseo de crecer se hacía palpable en sus hombros, y aunque trataba de continuar, a menudo se encontraba luchando contra la frustración. Empezó a asistir a conferencias sobre liderazgo organizadas por la empresa, siendo, por primera vez, una participante activa en lugar de una observadora. A cada paso que daba, se enfrentaba a un nuevo desafío: conectar con los otros participantes, hacer preguntas pertinentes, arriesgarse a ser vista como más que el personal de limpieza. La timidez comenzó a desvanecerse lentamente, sucumbiendo ante la alimentada curiosidad que la llenaba. Uno de esos días, durante una de las sesiones, se presentó una situación inesperada. Un ejecutivo se mostró reacio a aceptar los cambios propuestos en la cultura organizacional. Ana sintió que era su momento. Se levantó, le habló con la voz firme que había estado practicando en su mente y expuso sus ideas. Cuanto más hablaba, más clara se volvía su visión, y, para su sorpresa, pudo sentir que sus palabras eran bien recibidas. Sin embargo, el eco de sus intervenciones comenzó a alertar a algunos de sus colegas, quienes antes la veían como un ser anónimo tras una escoba. Algunos la miraban con recelo, cuestionando su derecho a opinar. Pero, cada vez que sentía la presión de esa vigilancia, Ana respiraba hondo. Le recordaba a sí misma que su camino no era solo un viaje hacia el reconocimiento, sino una misión de autenticidad. Los días se convirtieron en semanas, y Ana se convirtió poco a poco en una figura singular en la organización. Aunque seguía sintiendo el peso de las expectativas ajenas, la falta de confianza se estaba transformando en una especie de preparación. Cambiar no era solo una meta personal, sino una responsabilidad con el entorno que la rodeaba. Pero un nuevo suceso la confrontaría con una dura realidad. Una reunión inesperada se convocó, y se rumoraba que el futuro de su colega y amigo, el CEO, corría peligro por decisiones críticas que él había tomado, muchas de las cuales Ana había cuestionado en su informe. De repente, se dio cuenta de que su papel podría ser más crucial de lo que había anticipado. Mientras comenzaba a plantearse cómo podría contribuir a la situación, la duda se asentó en sus pensamientos. Había dejado atrás la aprehensión por adentrarse en la esfera ejecutiva, pero ¿sería realmente capaz de influir en el curso de los acontecimientos cuando se tratara de decisiones que afectaban a su jefe?
Esa pregunta martillaba en su mente, mientras su determinación se topaba con un muro de dudas. El momento de la verdad se acercaba. Tendría el valor para cruzar la línea, plantear a los que habían antes subestimado su voz y defender, no solo sus fobias, sino también sus convicciones frente a la adversidad imprevista. La respuesta y el desenlace estaban próximos, llenando el aire con tensiones inminentes. Mientras la reunión se acercaba, Ana experimentó una mezcla de nervios y anticipación. Las paredes de la sala de juntas parecían cerrarse a su alrededor como un círculo de fuego. Las voces de sus colegas resonaban en su mente, algunas con críticas, otras con desdén, pero todas con el eco de la subestimación que había sentido durante años. Se sintió desgastada, pero internamente, una nueva Ana comenzaba a cobrar fuerza. La rutina que había seguido cada día ahora se transformaba en un camino hacia la autoconfianza. En lugar de la voz temblorosa que había conocido en el pasado, sentía que cada palabra que había estado practicando en privado ahora quería salir a la luz. Ana no era solo una limpiadora, había comenzado a construirse como una profesional capaz de hacer oír su voz. Al llegar a la reunión, los rostros de los asistentes variaban desde la preocupación hasta la tensión palpable de quienes estaban al tanto de lo que estaba en juego. La mesa estaba rodeada de altos ejecutivos, pero, en ese término, ella era la que menos relevancia parecía tener en aquel espacio. Sin embargo, en su interior, Ana llevaba consigo semanas de preparación. Sus investigaciones sobre liderazgo y estrategias de cambio estaban listas para ser utilizadas no solo como conocimiento, sino como palancas para el cambio real. Mientras el CEO comenzaba la exposición, Ana sintió como la incertidumbre se instalaba en la sala. Sus ojos buscaban los gestos de su colega, el hombre que había representado un pilar en su vida laboral. La mirada de él se llenaba de angustia y expectativa. En ese instante, Ana decidió que se convertiría en su voz, que no permitiría que el miedo de antes la frenara. Alzando la mano, su tono fue firme, y el silencio en la sala se volvió ensordecedor. Con cada palabra, Ana articuló una propuesta que habían discutido en los pasillos en voz baja, momentos cuando su valentía flaqueaba y la autocrítica la llenaba de dudas. Se adentró en los puntos críticos del informe, planteando cada argumento con lógica y datos precisos. Lo que comenzó como una exposición a la deriva, no solo por su miedo a no ser escuchada, se transformaba en un llamado a la acción. Rápidamente, Ana se dio cuenta de que tenía la capacidad de articular no solo su angustia, sino el deseo de muchos dentro de la empresa que temían las decisiones que influían en su saga laboral. Había un poder naciendo de su voz. Sin embargo, mientras las reacciones comenzaron a brotar entre los ejecutivos, al notarle más atención de lo que esperaba, una sombra se deslizó por la sala, el escepticismo. Algunos de sus colegas intercambiaron miradas cargadas de juicio, y la presión emergió de nuevo, acompañada de murmullos que conectaban su presente con el pasado. Ana sintió inquietud, pero el deseo de no solo salvar a su CEO, sino defender sus convicciones, se tornó en determinación. Se dio cuenta de que su presencia en ese espacio no era mera casualidad. Colisionó con su propia inseguridad. Comprendió que no podía permitir que su voz se apagara frente al desafío que había decidido aceptar. Sus ideas, posiblemente cruciales, estaban en la mesa. Mientras se preguntaba si el argumento sería suficiente para cambiar el rumbo de la reunión, una incertidumbre abrumadora la invadió. Una intervención de un antagonista que siempre había puesto en duda su valor podría surgir. ¿Podrían sus palabras no bastar? Imaginó cómo eso la proyectaría hacia una nueva necesidad de conquistar aún más su camino. La revelación de aquel momento era inminente. La balanza entre el reconocimiento y el rechazo parecía estar en sus manos. Debía decidir, seguir adelante con su defensa o ceder ante el miedo. ¿Estaba dispuesta a arriesgarse por una voz que había resonado con autenticidad? La sala se preparaba para dinamitarse en un nuevo enfrentamiento. Ana comenzó a escuchar las voces de su interior, preparándose gestualmente para defender sus convicciones. La batalla por su lugar en la compañía apenas estaba comenzando, y la pregunta que se
formulaba en su mente ahora era clara, ¿está lista para definir su propio destino al precio que sea? Ana respiró hondo y se sintió llena de determinación. A pesar de la tensión palpable en el ambiente, una oleada de confianza la embargó. Sus pensamientos vibraban con una energía recién descubierta, una energía que había cultivado a lo largo de meses, a través de horas de estudio y discusión silenciosa. La imagen de su colega, ahora vulnerable y necesitado de apoyo, la inspiró a hacer su movimiento. No solo se trataba de salvar su posición, se trataba de darle un giro a toda la narrativa que rodeaba su rol en la empresa. La mirada escéptica de algunos colegas había comenzado a desvanecerse. La atención se centraba en ella, y por primera vez, entendió que la sala no era únicamente un espacio de juicios, sino un escenario donde tenía el poder de decidir la dirección de la conversación. Comenzó a tejer sus palabras en una historia más amplia, iluminando la interconexión entre su propuesta y el bienestar de todos en la compañía. Cada acorde, cada argumento estaba meticulosamente pensado, y no dejó de lado ni un solo detalle. Mientras continuaba exponiendo su visión, Ana se sorprendió gratamente al escuchar murmullos de aprobación entre algunos de los asistentes. Era un sentimiento casi adictivo, cada reacción positiva alimentaba su determinación. Sin embargo, el ecosistema emocional de la sala se torció cuando un alto ejecutivo, conocido por su aguda crítica y su escepticismo, se erguió y comenzó a cuestionar su enfoque. Ana, dijo con un tono que resonaba como un golpe de tambor, ¿cómo estás segura de que esto funcionará? ¿Qué respaldo tienes para estas afirmaciones? El momento se tornó tenso. Las miradas se volcaron hacia ella, y el peso de la expectativa casi la hace tambalearse. Pero el viejo miedo que una vez le había robado la voz ahora se convirtió en un catalizador de su fuerza. En lugar de caer en la trampa de la duda, encontró en la pregunta una oportunidad para profundizar en su argumento. Entiendo su preocupación, comenzó, su voz ahora vibrante con una certeza que parecía emanar desde lo más profundo de su ser. Pero lo que tengo para presentar no son solo ideas. Basé estas recomendaciones en datos recopilados y en el análisis del impacto en otros sectores que enfrentan desafíos similares. Perspectivas que no solo deben ser consideradas, sino aplicadas. Al desarrollar su respuesta, cada cifra que mencionaba, cada ejemplo que traía a colación era un indicativo de su compromiso con el cambio no solo para el CEO, sino para toda la estructura organizativa. Cada instante en esa sala representaba no solo una batalla por su voz, sino un resquicio para redefinir su lugar como una agente del cambio. La mirada de su colega, anteriormente cargada de angustia, ahora comenzaba a brillar con orgullo. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo aún más profundo, su voz no solo estaba destinada a ser escuchada, sino a ser un faro para otros que, como ella, habían estado silenciados por el miedo. Esa revelación encendió en ella una llama, su batalla personal se había transformado en una misión más grande. Mientras terminaba su intervención, un silencio reverberante se apoderó del espacio. Era un silencio lleno de esperanza y expectativa. Ana sabía que el camino hacia su aceptación no sería fácil, pero había plantado una semilla de cambio en aquel momento crucial. Fue entonces que su interlocutor, que había inicialmente cuestionado su fundamento, pareció replantear su postura. Quizás es hora de considerar nuevas estrategias, admitió, y la sala sintió el peso de la transformación. Ana estaba lista para las críticas que vendrían, sabiendo que los desafíos nunca se desvanecen por completo. Pero el fuego que encendió dentro de ella estaba ahora en su máxima expresión y estaba decidida a alimentar esa llama. Su viaje hacia el reconocimiento recién comenzaba, y con cada palabra, cada enfrentamiento, establecía una nueva narrativa. Sin embargo, allí, en el instante en que la sala se comenzaba a desdoblar en un nuevo discurso, un mensaje inesperado apareció en su teléfono. Era un correo del Departamento de Recursos Humanos que podría cambiar todo, su solicitud de promoción había sido revisada, y había un encuentro programado para discutir su avance. Pero era una invitación que venía con su propio conjunto de preguntas y riesgos.
Ana sintió un estremecimiento recorrerla, consciente de que el viaje apenas empezaba, y que las decisiones que tomaría definirían no solo el futuro de su carrera, sino quién sería realmente en su oficio. Una nueva fase se aproximaba y estaba dispuesta a enfrentarlo. ¿Sería lo que estaba a punto de suceder una oportunidad o la prueba final de su valía? Ana sentía que la adrenalina recorría su cuerpo mientras leía el correo. Sabía que en la próxima reunión con recursos humanos se enfrentarían no solo sus capacidades profesionales, sino también su percepción de sí misma. En la penumbra de su mente, las dudas se entrelazaban con el fervor de su ambición. Si todo salía según lo planeado, esa promoción podría ser el primer paso hacia el liderazgo que siempre había anhelado. Pero, ¿estaba realmente preparada para asumir esa responsabilidad? La noche anterior había estado inmersa en un mar de notas y gráficos, analizando cada detalle de su propuesta. Quería que todo estuviera a la perfección para el encuentro. Esta vez, no quería ser solo una voz más, quería dejar una huella indeleble. Sin embargo, contemplar lo que significaría escalar a una posición superior la llenaba de un temor latente. ¿Y si resultaba ser un fiasco? Al llegar a la oficina, la atmósfera era diferente. Sus colegas, que la miraban con recelo la semana pasada, ahora intercambiaban comentarios sobre su reciente intervención. Había algo un poco más ligero en el aire, como el aroma del café recién hecho que llenaba el espacio. Pero Ana sabía que esa ligera mejora en la percepción pública no la protegía de los desafíos que se avecinaban. En la reunión con recursos humanos, 5 pares de ojos evaluaban cada uno de sus movimientos. Se acomodó en su silla y obligó a su mente a centrarse en la conversación. La primera pregunta, casi un susurro, llegó de su supervisor. Ana, ¿qué te motivó a solicitar esta promoción? ¿Qué crees que puedes aportar a la empresa en este nuevo rol? La pregunta la atravesó como una flecha. En lugar de retroceder, se tomó un momento para dar respuesta. He visto cómo la falta de comunicación y la resistencia al cambio pueden hacer que los equipos flaqueen. Quiero convertir esas debilidades en fortalezas. Con una visión fresca y proactiva, estoy lista para aportar no solo con resultados, sino también construyendo un ambiente de trabajo más colaborativo. El silencio que siguió fue tenso. Notó cómo algunos de los rostros en sus colegas se iluminaron al ver su autenticidad. Pero, al mismo tiempo, la mirada de uno de los ejecutivos más antiguos le hizo sentir una presión extra. Apreciamos tu entusiasmo, pero deberías ser consciente de las expectativas que conlleva este cargo. La competencia es feroz y no todos están dispuestos a apoyarte. Ana tragó saliva, enfrentándose a su desafío. Sin embargo, en su interior, esa presión se transformó en fuerza. Entiendo que la competencia puede ser intensa, pero tengo una historia que contar y habilidades que demuestran que mi enfoque tiene relevancia. Mi capacidad para conectar con los colaboradores y entender sus preocupaciones puede ser un cambio positivo para la cultura laboral. Algo en su voz parecía resonar, su convicción dejó de ser algo etéreo y se convirtió en una palpable realidad. La conversación continuó, con cada pregunta que le lanzaban como un paso de baile en una coreografía bien ensayada, pero todavía había más en juego. La siguiente pregunta se centró en su experiencia anterior. ¿Qué ejemplos puedes dar sobre cómo has manejado situaciones difíciles? Este era su momento decisivo, y en la parte posterior de su mente, una idea brotó. Podía hablar de cómo enfrentó el escepticismo de la sala y cómo transformó la narrativa que giraba a su alrededor. Era una oportunidad perfecta para mostrar su crecimiento profesional y su potencial. Cuando finalmente terminó de responder, recibió miradas intrigadas. Había existido un cambio notable en su propia percepción, comenzaba a verse a sí misma no solo como una gladiadora en divisas, sino como una líder en gestación. Al salir del encuentro, un torrente de pensamientos la invadió. La búsqueda del reconocimiento, incluso si lo lograba, planteaba preguntas más profundas sobre su identidad y sus valores. Iba a tener que reconstruir su camino y posiblemente desafiar sus propios límites. Sin embargo, mientras recobraba
El aliento, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era un mensaje de su mentor, que decía, prepárate, las decisiones que tomes pronto definirán tu futuro. Pero no olvides, es tu viaje, y tú eliges quién quieres ser. La presión comenzaba a intensificarse, y en su mente resonaban ecos de preguntas sin respuesta. Se preguntaba si estaba lista para lo que vendría o si este era el instante crítico en el que se definiría su carácter. Lo que estaba a punto de suceder desbordaría toda su comprensión sobre el trabajo y sobre sí misma. Con esas palabras en mente, entendió que lo que vendría la llevaría no solo a un nuevo rol, sino a la confrontación personal más profunda que jamás había enfrentado. ¿Podría realmente enfrentar esos desafíos, o acabaría siendo aplastada por las expectativas que otros tenían de ella? En el horizonte, la incertidumbre la esperaba como un vasto océano desconocido, y Ana sabía que no tenía otra opción que navegarlo. Ana no pudo sacudirse de encima la sensación de que el peso de su futuro estaba en equilibrio sobre la línea delgada que había decidido cruzar. Las horas posteriores a la reunión se transformaron en un mar de reflexiones. Con cada café que se servía, con cada conversación casual que la rodeaba, su mente se debatía entre la euforia y la ansiedad. La voz de su mentor resonaba en su cabeza, desafiándola a mirar más allá de sus temores. Se preguntaba, ¿quién quería ser realmente? Esa pregunta la llevó a revisar su recorrido profesional. Las lecciones del pasado la miraban desde la penumbra, cada revés, cada pequeño triunfo se convertían en las piezas de un rompecabezas que ahora debía ensamblar. A medida que pasaban los días, las expectativas crecieron como una sombra inquietante. Se encontraba en reuniones donde las decisiones cruciales se tomaban a la ligera, pero para ella eran momentos que definían. Observaba a sus colegas y se daba cuenta de cómo cada uno navegaba dentro del sistema corporativo, algunos con sutileza, otros con audacia. Ana había estado ahí, jugando el juego, pero la vinculación emocional con su carrera se había transformado, había comenzado a querer más que solo reconocimientos efímeros. Como una experimentada cazadora, decidió trazar un nuevo plan. Comenzó a organizar sesiones de equipo fuera de la oficina, donde la creatividad se desatara sin límites. Sabía que esos espacios informales podían fomentar la confianza y proteger la transparencia, algo que su empresa anhelaba. Sin embargo, la reacción de sus compañeros fue mixta. Algunos acogieron la propuesta con entusiasmo, mientras que otros se mostraron escépticos. Cada tropiezo era un golpe a su confianza, pero también una oportunidad. Observó cómo la resistencia podía transformarse en una fortaleza si lograba conectar con sus colegas a nivel personal. Con cada paso, Ana se acercaba más a su visión de liderazgo, una que se basaba no solo en el poder, sino en la empatía. A medida que comenzaba a implementar sus ideas, un nuevo obstáculo emergió. Durante un almuerzo informal, se encontró frente a frente con su mayor rival, Jorge, un tipo carismático y ambicioso, conocido por arrasar con las oportunidades que se presentaban. En ese encuentro, sintió la presión de ser evaluada no solo por su propuesta, sino por el impacto directo que ésta tendría sobre sus interacciones. Jorge hizo comentarios sarcásticos sobre su estilo, eso la lastimó, pero, en lugar de hundirse, encontró en esa adversidad una chispa de determinación. Un diálogo interno comenzó a sonar, recordándole que estos momentos eran cruciales, que la percepción que otros tenían de ella estaba a punto de cambiar. No soy solo una opción más, se repetía a sí misma. En su mente, visualizaba cómo su estilo auténtico podría transformarse en su mayor ventaja. La confrontación con Jorge estaba lejos de ser un obstáculo, era el campo de batalla perfecto para demostrar su autenticidad. En la noche de la presentación de su propuesta, las luces brillaban con fuerza y la sala estaba repleta. Era el momento de elevar su voz y hacer que todo lo que había soñado cobrara vida. Ana tomó una respiración profunda, el nerviosismo era palpable, pero en su interior, creía en lo que traía a la mesa. La visión que había ido moldeando en días tormentosos se singularizó en ese instante.
Discurrió sobre su pasión por la creación de un ambiente laboral inclusivo y dinámico, y entonces, justo cuando la presentación estaba en su mejor momento, sintió la mirada cargada de Jorge a su izquierda. Fue un instante electrizante. En vez de sentir miedo, decidió que esta era su oportunidad para dar un golpe de efecto. Jorge, eres un buen competidor, comenzó. Y eso es bueno para todos nosotros. Pero mi enfoque va más allá de ser solo un competidor. Estoy aquí para construir un equipo donde cada voz cuente y cada idea sea valorada. Las palabras resonaron en la sala y el efecto fue inmediato, la atmósfera cambió. Sin embargo, a medida que las miradas comenzaban a girar hacia ella, el nubeo se apoderó de su mente. ¿Sería suficiente para dejar una huella en los que decidían su futuro? La duda se cernía sobre ella como un desafío. El final de esta historia estaba a la vista, pero la batalla había comenzado. Mientras la sala estallaba en una mezcla de aplausos y murmullos, sabía que se trataba de más que una presentación. Era el instante que definiría cómo los demás la verían, y más importante aún, cómo ella se vería a sí misma en este nuevo rol. En esa nebulosa de emociones, se dio cuenta de que no solo debía superar a Jorge, sino también a la versión de sí misma que temía avanzar. La presentación había llegado a su fin, pero Ana sabía que las decisiones que tomaría en los días venideros marcarían de manera decisiva su destino profesional. Una última reflexión capturó su mente: no importa cuál sea el resultado, este viaje no ha hecho más que comenzar. Era solo el preludio de una lucha personal que pondría a prueba su carácter y le revelaría no solo quién era en ese instante, sino quién podría llegar a ser en el futuro. Con el eco de su voz aún resonando, miró hacia adelante con determinación. En su pecho, el fuego de la ambición ardía como nunca antes, ansioso por hallar su rumbo. La promoción sería el camino hacia la autenticidad que tanto deseaba, o una trampa que la dejaría atrapada en un rol que no reflejaba su verdadero ser. Ana se sentó frente al espejo, admirando cómo su nuevo atuendo formal reflejaba el esfuerzo de aquellas semanas de preparación. El eco de sus días como limpiadora resonaba en su mente, cada trazo de su pasado contrastando con la decisión que había tomado. Frente a ella, la mujer que había sido se transformó en algo más, la mujer que estaba lista para desafiar las expectativas y alzar su voz por quienes como ella alguna vez fueron invisibles en el mundo corporativo. La reunión no era solo un rito más, era el símbolo de su evolución. Consciente de que esta podría ser su última oportunidad para afirmarse en el nuevo entorno profesional, Ana se dirigió a la sala de juntas con una determinación renovada. Su experiencia de vida, con sus dolores y sacrificios, ahora se transformaba en su mayor fortaleza. Había pasado de ser observadora a convertirse en una protagonista de su propia historia. Durante la reunión, con cada palabra que pronunciaba, su voz resonaba con claridad. La sala estaba repleta de ejecutivos enfocados, curiosos por cómo una mujer que hasta hace poco era conocida solo por su labor en la limpieza había logrado articular una visión estratégica que abarcaba no solo la salud del CEO, sino la cultura de la organización. La forma en que su genuino deseo de cambio comenzaba a transformarse en un camino hacia la cooperación resonaba en los corazones de quienes la escuchaban. Los murmuros de aprecio y la curiosidad la alentaban a continuar, a expandir su mensaje. Mientras defendía cada uno de sus puntos ante la mirada atenta del director general, su mente no se concentró en sus temores, sino en la lógica de sus argumentos. Con una convicción que había cultivado en su interior, delineó la importancia de un modelo de liderazgo inclusivo, un enfoque que podría equilibrar la tensión en la empresa y fomentar un espacio donde todos se sintieran valorados. Se dio cuenta de que había algo poderoso en su identidad, su autenticidad se erguía con una fuerza que ni ella misma había imaginado. Lo que he observado a través de mis interacciones no es solo una serie de datos sobre la salud del CEO, expresó con firmeza. Es un reflejo de una realidad mayor que afecta el rendimiento de todos nosotros. Si no atendemos la cultura densa que hemos creado, nuestro crecimiento estará comprometido. La respuesta fue inmediata, rostros que antes estaban inciertos comenzaron a asumir expresiones de reflexión.
Era exactamente esta conexión la que había estado persiguiendo. Después de un intercambio intenso, el director general le hizo una señal de aprobación, algo que Ana no esperaba. Tu perspectiva es única y necesaria, Ana. Nunca imaginamos que tu experiencia pudiera ser tan valiosa. Nos has ayudado a vislumbrar un futuro más claro, dijo, y su corazón latió con fuerza, una mezcla de orgullo y alivio inundó su ser. Además de recibir elogios, tenía la sensación de que ese era el momento culminante de su transformación. El reconocimiento de su voz, de sus ideas, era un salto hacia adelante que enlazaba su papel en la empresa con la construcción de su identidad profesional. Ana no solo se había convertido en una limpiadora que observaba las imperfecciones, era una agente de cambio, capaz de influir en la dirección de la empresa. Había ganado un lugar en la mesa, no únicamente por sus aportes en el informe sobre la salud, sino por su visión y su valentía para hablar. Después de la reunión, el ambiente se sintió distinto. Con sus colegas mostrándole miradas de admiración en lugar de desdén, la sensación de pertenencia tomó forma. Ana sabía que aún quedaba camino por recorrer, que nuevos retos la esperarían, pero se sintió lista para enfrentarlos. Ya no se veía como una limpiadora con un rol relegado a las sombras, sino como una líder con un propósito claro. Días después, cuando recibió la notificación de la promoción que tanto había deseado, sintió como una ola de satisfacción la envolvía. Había convertido sus inseguridades en balas de plata, cada victoria la había empujado hacia adelante. Con una sonrisa en el rostro, cerró los ojos por un momento, agradeciendo a la vida por cada tropiezo y cada elección que la habían llevado hasta este presente. Ana no solo había salvado a un CEO de una crisis inminente, había demostrado al mundo el valor de la resiliencia. Había liberado la voz de la que había sido eternamente cautiva y, en el proceso, se había convertido en lo que siempre debió ser, una mujer poderosa y capaz de liderar. Mientras se preparaba para su nuevo rol, comprendió que su viaje apenas comenzaba. Aquella linterna que había encendido en sí misma iluminaría el camino no solo para ella, sino para todos aquellos que pudieran sentirse invisibles en el mundo corporativo. Había dicho adiós a su antigua vida y estaba lista para contarse a sí misma una nueva historia, una que brillaría con los colores de la autorrealización y el liderazgo auténtico. La historia de Ana es un recordatorio de que todos los días son una nueva oportunidad para transformarse y desafiar lo que se considera posible. Así que, si están listos para descubrir más historias de lucha personal y transformación, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión de superación y éxito. El cambio está en sus manos.